Buenas tardes, bienvenidos, Versión de Arte, ¿cómo están? Hoy yo creo que os va a gustar muchísimo el programa porque es algo alegre, es algo divertido, una profesión que lleva siglos en nuestro panorama cultural histórico, el tema del clown, del payaso. Hoy tengo a dos invitados especiales franceses. A mi derecha tengo a Brian, a ver si lo digo bien, Enino. Y a mi izquierda tengo a Clémence Rouzier. Sí. Bien. Bueno, ellos, uno es de Lyon, Brian es de Lyon y Clémence es de Limoges. He querido que vinieran hoy a Versión de Arte porque me parece que qué bien poder tener en nuestras vidas el concepto del payaso, del Pierrot, toda la imagen bufa, ¿no?, de lo que es también el ser humano, que es capaz de hacernos reír, y ellos lo consiguen. Son unos grandísimos profesionales que, por cierto, van a actuar aquí próximamente en Hendaya, y yo quería que nos hablaran un poquito de esta profesión. Brian, vamos a empezar contigo. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido tu llegada a Hendaya? Vamos a hablar un poco de la sociedad. Je viens d'arriver à Hendaye. Acabo de llegar de Hendaya y he comido rollitos de primavera. Estaban muy ricos. Y ahora he venido aquí para la entrevista. Habéis venido juntos y lo mismo no conocías en Hendaya y este País Vasco. Oui, on est venus ensemble. Sí, hemos venido juntos. Nunca había estado aquí. Hoy he visto la frontera que separa Francia de España y la pequeña isla de los Faisanes. Bueno, vamos a entrar de lleno a vuestra profesión. Vamos a hablar del trabajo del clown y, si te parece, Brian, vamos a hablar un poquito de su historia y vamos a decirles a nuestros telespectadores que ya el payaso es una cosa de los griegos y de los romanos de antes de Cristo. Oui, c'est important, l'histoire du clown. Sí, para mí la historia es importante y la historia del payaso también, porque yo soy payaso. Como anécdota histórica te contaré que en los primeros circos en el siglo XVI, entre los espectáculos de caballos y malabares, solía haber siempre una persona que entre actuaciones recogía los chorongos de los caballos, y un día esta persona llegó borracho al circo y mientras recogía se le caía la caca de la pala que llevaba. Esto hizo gracia y de ahí es de donde nace la nariz roja del payaso. En sí es la nariz roja de un borracho. Hay como tipos de payaso, está el de la nariz roja, el de la cara blanca, está también Augusto, que decíamos que ese es el más, el más serio, ¿no? Pues efectivamente, está el payaso de la nariz roja, está el payaso de cara blanca y al principio existía el payaso al que se le llamaba el payaso de la comedia artística. Estos iban con máscaras. Hay diferentes tipos de máscaras, la cubre todo el rostro, la que cubre media cara, y luego está la más mínima expresión de la máscara, que es la nariz roja, que también se considera una máscara. Ellos vienen de la escuela del payaso de Le Samovar, que eso está en Bagnolet, muy cerca de París, ¿verdad? Y ellos llevan trabajando de esta profesión ya 3 años, viajan por todo el mundo, porque vais tanto por toda la Francia como también me decíais China, ¿no? Brian. Oui, du coup on a beaucoup joué en France, mais aussi en Italie. Hemos trabajado mucho en Francia, Italia, España, Bélgica. Vamos a ir pronto a Bilbao y en verano estaremos en Dinamarca, Suecia y Japón. Danemark, Suède, et là on revient du Japon. Jocite, 3 años, pero verdaderamente muy bien intencionados y sobre todo con un gran trayecto. Cuando salimos de la escuela de payasos, Brian y yo decidimos crear un espectáculo juntos y enseguida tuvimos claro que en este no iba a haber muchos elementos con los que interactuar. Decidimos tan solo disponer de 2 mesas y 2 sillas y un acordeón. Queríamos conseguir así centrarnos en nuestro cuerpo y en su movimiento para no tener que hablar. Y la falta de texto es lo que nos ha facilitado actuar en todo el mundo porque el idioma corporal es universal. Hoy la profesión del payaso ya no es aquel títere, ¿no?, que estaba en la mitad de la pista de un circo, sino es un payaso moderno, que se llama así, en donde ya quizás ya no hay lenguaje, es más oral, es más el gesto, es el mimo, es quizás el vestuario, la simbología del color, son muchas cosas que ellos lo que realmente trabajan. La quietud, la provocación ante un espacio que no es habitual encontrarse 2 personas quietas, como ustedes estarán viendo en imágenes,
pones en la mitad de un campo de rugby o encima de una barca o al lado de unas vacas, ¿no? Que es lo que ellos realizan. En fait, c'est la recherche par rapport au titre du spectacle. Con relación a nuestro nombre, estoico, se debe a que representamos a dos personajes que intentan quedarse estáticos, aunque es inevitable que ocurran cosas a su alrededor. Estos dos personajes que interpretamos intentan no mostrar reacción alguna a lo que ocurre en su entorno. Con los vídeos pretendíamos dar vida a estos personajes fuera de la escena. Se sitúan por ello en lugares inesperados, por ejemplo junto a unas vacas, y ellos nunca se mueven. Hay una intención de contraponerse a otros espectáculos en los que los personajes actúan en función de lo que ocurre en su entorno y hacen muchas cosas en el escenario. Para nuestros personajes esa forma de actuar es excesiva, por ello hemos hecho un trabajo a la inversa. Intentamos no gesticular frente a lo que sucede a nuestro alrededor y mostrar una actitud no forzada. ¿Es parecido a un humor inglés? Oui, on peut dire que c'est un peu l'humour anglais. Sí, es humor inglés en definitiva. Son personajes serios que hacen chorradas, pero chorradas que para ellos son importantes y por ello las hacen con seriedad. C'est pas des blagues en fait, c'est très sérieux tout ça. También hacéis un trabajo de escena y este cambia totalmente. Le registre est très différent. Alors, en fait, quand on est sorti d'école, on a eu... Efectivamente, cuando salimos de la escuela de payasos, quisimos ser payasos de nariz roja, pero sin ella. Y dentro de la simplicidad y sin querer ser una actuación explosiva, tal y como ha dicho Brian, pensamos en hacer algo minimalista y sin muchas expresiones. Por ello, quisimos disponer tan solo de 2 mesas, 2 sillas y un acordeón en escena. Solo con estos elementos somos capaces de realizar muchísimas cosas. Por eso nos llamamos estoico. Los dos personajes en escena hablan del mundo laboral con sus trajes y lo que les acompaña. Es interesante que se vea que son dos personajes que van al trabajo y que con sus 2 mesas y 2 sillas acaban jugando al ping-pong en lugar de trabajar. La actitud actual de un payaso es evidente que ha cambiado muchísimo y Brian, yo por ejemplo lo que veo es que existe dentro de los elementos que elegís, como por ejemplo el vestuario, sí tienen su peso. Oui, c'est toujours le même costume qu'on met. Sí, siempre llevamos el mismo vestuario. En sí lo que hacemos es una parodia de quienes diariamente van a trabajar y se ven arrastrados a una rutina laboral. Son dos personajes que representan ese rol. Hemos querido no hablar sobre el trabajo y por ello todo se representa sin palabras y con 2 sillas y 2 mesas con las que los personajes hacen de todo menos trabajar, llegando a situaciones absurdas e inimaginables en una oficina. El público es consciente de esta parodia y por ello les hace gracia. Hay una parte del espectáculo que quizás se ve que no es una improvisación, hay un trabajo coreográfico muy marcado. Alors oui, effectivement, le spectacle il est très chorégraphié. El espectáculo en el escenario está muy coreografiado, muy medido. Esta coreografía la hemos creado Brian y yo, y un guionista que se llama Joan Lescop. Joan es profesor de circo y malabares en la Escuela de París y viene del circo y la escena. Los 3 hemos buscado frases coreográficas y muy cronometradas. Lo curioso es que dentro de estas coreografías tan medidas tenemos margen para improvisar y esto para nosotros es muy importante porque es un espectáculo que repetimos casi diariamente y la improvisación es lo que hace que nos resulte divertido. Piensa que hacemos más de 100 espectáculos al año. Nos hemos dado cuenta que la improvisación es diferente si actuamos en la calle o en una escena. Cuando estamos en la calle suceden cosas que nos ayudan a improvisar, por ejemplo, cuando pasa una moto o un coche al lado. Esto es algo fantástico, aunque tras improvisar luego siempre volvemos a la coreografía. Si on faisait toujours la même chose, je pense qu'on commencerait à s'ennuyer. Là, emmène-moi des coquelicots, des pour me faire un joli bouquet. La música, porque también es importante, la musique. Tú llevas un acordeón, eso es porque simboliza Francia, c'est le symbole de France, l'accordéon. Pourquoi cet instrument-là et cette musique-là? En fait, le spectacle... La actuación en escena, como decimos, no tiene texto porque no hablamos. Cuando se le presentó el proyecto al guionista, lo hicimos proponiéndole una serie de objetos con los que interactuar que no le motivaban mucho a priori. Entonces nos acordamos de que en la Escuela de Payasos de París habíamos compuesto una canción para ser tocada con el acordeón y que nos gustaba mucho a los dos. Se la presentamos y nos pidió tocarla muchas veces. Yo acabé harto de tocarla, pero a Clemence le encantaba y se
movía mucho con la música. Y fue esto lo que le sirvió de inspiración. Una persona aburrida tocando el acordeón y otra persona bailando muy motivada con esta misma música. Et va chercher les marguerites. Descends par les prés, va chercher les marguerites pour me faire un joli bouquet. Tú cantas, ¿no? En un momento, ¿no? Oui, à la fin du spectacle. Sí, al final de la obra canto y jamás pensé que podría llegar a saber cantar. Clémence, el tipo de público al que os dirigís es un público joven, es un público entendido, es un público mayor. No, c'est vraiment tout public. En realidad es un espectáculo para todos los públicos. No hemos pensado nunca en un público concreto. Queremos que sea accesible a todo el mundo. Todo el mundo entiende lo que sucede en la escena, aunque es cierto que los niños no llegan a entender todo. Bueno, y yo creo que para terminar vamos a saber si hay un proyecto nuevo, si quizás este año se termina con este Legumes. Estamos creando un segundo espectáculo, pero llevamos solo 2 semanas en ello y no sabemos en qué va a desembocar. Pero sí, tenemos un nuevo proyecto en marcha. Después de Hendaya, ¿os vais a dónde? ¿A dónde? A París. Sí. Dans le 77. Vamos a París, al distrito 77, y el próximo fin de semana a otra sala de París, en otro distrito. También el día 1 de julio estaremos en Bilbao, actuando en la calle, en el festival Calais al Día. Va chercher des marguerites. Si tu descends par les prés, va chercher des marguerites pour me faire un joli bouquet. Va chercher des fleurs sauvages. Si tu descends par les chemins, va chercher des fleurs sauvages. Vrai bonheur pour 3 fois rien. Amène-moi des coquelicots. Si tu descends par les prés, amène-moi des coquelicots pour me faire un joli bouquet. Va chercher des fleurs sauvages. Si tu descends par les prés, va chercher des fleurs sauvages. Vrai bonheur, 3 fois rien. Amène-moi des coquelicots. Si tu descends par les prés, amène-moi des coquelicots pour me faire un joli bouquet. Et va chercher les marguerites. Descends par les prés, va chercher les marguerites pour me faire un joli bouquet. Et va chercher les fleurs sauvages. Tu descends